militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Hablé con Tejero, no me hizo demasiado caso, le dije quién era y dijo: yo no obedezco más órdenes que las del capitán general de Valencia, el general Mirán del Bosch, y por lo tanto pues no me hizo caso. Pero yo le dije: pero es que has entrado en nombre del rey, ¿por qué en nombre del rey? Y ahí ya un poco excitado, y eso le dejó a él quizá desconcertado, y dijo: no tengo más que decir, y me colgó el teléfono. Los equipos de televisión española que habían acudido a Zarzuela llevaban más de una hora esperando. Eran casi las 12 de la noche y el retraso en emitirse el mensaje del rey contribuía a aumentar las especulaciones. Estuvimos esperando en la primera planta, ¿no? Transcurre el tiempo, Hombre, la gente decía: ¿pero qué ocurre? ¿Que no se graba el mensaje? Bueno, aquello pues parecía bien pensado, bastante lógico. Es decir, el rey estaba hablando pues con los diversos capitanes generales porque había que parar el golpe. Todo lo que se pueda decir que se retrasó el mensaje deliberadamente, pues no es cierto. Se hizo en cuanto se pudo porque era necesario tranquilizar al país, y creo que el rey lo hizo muy bien y oportunamente, teniendo en cuenta las circunstancias. No lo pudo hacer antes. Pedro, tú cuando me haces así, sí, es que yo... La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Se hicieron había dos tomas distintas que se eran dos... Se repitió por simple seguridad porque... El mensaje se grabó con dos cámaras, una tradicional de cine y otra nueva de vídeo. 25 años después, aquel día sigue marcado en la memoria de todos, especialmente en la de quienes, como ellos, lo vivieron en primera persona. Se termina y le dice: perfecto, sí señor, perfecto. Se ve la grabación inmediatamente, y entonces el rey, que tenía mucha urgencia para que el mensaje se pudiera emitir, dice: y ahora echando leches a Prado del Rey. Ese es un documento vital para que este país siguiera viviendo en democracia, como luego se ha visto, ¿no? Las precauciones que se tomaron yo creo que fueron las justas e imprescindibles. 2 coches, 2 personas, 2 guardias con unos subfusiles ametralladores, hasta atravesar el camino de vuelta del Palacio de la Zarzuela a Prado del Rey. El mensaje del rey, emitido varias veces a lo largo de la noche, despejaba cualquier duda sobre su defensa de la democracia y tranquiliza al país. Tras escucharlo, Mirán del Bosch retira los tanques de las calles de Valencia, pero la noche sería aún muy larga. El comandante Pardo Zancada, con 15 vehículos de la Brunete, se une a Tejero. El general Armada, aprovechando su papel negociador, descubre sus verdaderas intenciones al ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración. Intenta aparentemente reconducir así un plan anterior que se había frustrado con la dimisión de Suárez. Hubo una serie de nombramientos y de medidas militares que no gustaron y que aconsejaban quizá a los que, y estoy imaginando, a los que no estaban conformes y querían tomar una acción directa, pues presentar una nueva moción de censura donde lo que se proponía no era que Felipe González, el jefe de la oposición, pasara a ser presidente, sino nombrar un gobierno de emergencia, un gobierno de concentración donde estuvieran representados todos los partidos políticos y presididos por una persona neutral. Se hablaba de un catedrático, de un historiador y de un general. Tejero no admite la solución de Armada, pero en la madrugada sabe que se ha quedado solo. Unas horas después, algunos guardias civiles le abandonan también saltando por las ventanas. La mayoría habían ido engañados pensando que su misión era defender el Congreso de una acción terrorista. A las 10 de la mañana, Tejero deja salir a las diputadas. No queríamos salir, no queríamos salir. En un momento determinado yo les he dicho a los guardias civiles: hombre, si disparáis, si os ordenan disparar, apuntad al techo. Y uno de ellos me ha dicho: yo ni a un gorrión tiro. Poco antes de la 1 saldrán también sus compañeros.
la pesadilla había terminado y Televisión Española podía emitir por fin una imagen que ya era historia. Gracias a esas imágenes, nadie puede negar que hubo un golpe de Estado el 23F. Sin esas imágenes, tenemos algunos políticos en la derecha que mienten con una facilidad enorme. Habrían llegado a convencer a buena parte de los españoles de que no había habido golpe de Estado. Fue un hecho bueno que el golpe se conociera por todos los españoles que quisieron tener la televisión abierta, y que ese conocimiento de la falta de profundidad de aquello pudo también ayudar a que no volvieran a tener tentaciones de hacer algo parecido los militares ni nadie en España. Atención, porque estas imágenes que están presenciando ustedes son imágenes en directo. Entre las condiciones de su rendición, Tejero pidió que no hubiera cámaras. Tampoco eso lo consiguió. La imagen, despidiéndose de sus hombres, quedó también grabada. Hoy aquel día pues, aprendí mucho esa lección, ¿no? Que un periodista es, antes que un periodista, un ciudadano, aunque siempre deba ser un periodista, pero que cuando trabaja en una televisión, y solo hay una televisión, yo aquel día decía, no, aquí está el rey, la reunión de sus secretarios con la INA y Televisión, nosotros no somos en este momento un medio de comunicación solo, somos una pieza institucional. Si algo positivo pudo tener el 23 de febrero fue que actuó como la vacuna. Fue una vacuna que entró en el cuerpo social, político y en el del ejército. Entonces, la prueba es que cuando se produce, pues eso, un sarpullido, pues no pasa nada. Es decir, se corrige a la persona, al militar, que se le haya olvidado cuáles son sus obligaciones. Se le recuerda que es un funcionario y tiene obligaciones que cumplir. Y no pasa nada. Armada, Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de cárcel. Su fracaso permitió que otras imágenes pusieran fin a esta intentona golpista, las del reconocimiento a quienes aquel día lucharon por la democracia. Imágenes de una sociedad que salió a la calle para que nadie olvidara su deseo de vivir en libertad.